En 1989 Estambul inauguraba su primera línea de metro. No era nada del otro mundo, 9 kilómetros con poco más de 3 de ellos en subterráneo y el resto a nivel. Y en cierto punto era lo esperable. Turquía no es que fuera la potencia económica del momento ni mucho menos. De hecho, como referencia, en 1989 el PIB turco era prácticamente la mitad del mexicano. Durante los siguientes años esa primera línea fue ampliándose y agregando nuevas estaciones. Tuvieron que pasar 11 años para que su segunda línea fuera inaugurada. Y de ahí otros 12 hasta que otro proyecto ferroviario viera la luz, con la línea 4 en 2012. Hoy la capital turca tiene 310 kilómetros de ferrocarriles urbanos en funcionamiento entre metros, suburbanos y tranvías modernos, y otros 160 en construcción. Pasó de inaugurar líneas cada 10 años a tener actualmente 11 proyectos en construcción entre nuevas líneas y ampliaciones. En 2019, la Asociación Internacional del Transporte Público nombró a Estambul como la ciudad con la mayor longitud de ferrocarril urbano pesado en construcción en todo el mundo. Así es, no era ninguna ciudad china ni tampoco París. Ejemplos que hemos visto en el canal y que, para ser justos, comparar algunas de nuestras ciudades con ellos a veces es tirarle a las grandes ligas. Uno tiene las ventajas como la centralización y de un presupuesto ilimitado para nuestros estándares, y el otro, bueno, una añeja potencia económica. Pero Turquía tiene entre poco y nada de esto, y más bien es comparable con algunos de nuestros países de este lado del charco. Entonces, ¿cómo pudo Estambul desarrollar y construir tantos kilómetros de ferrocarriles urbanos sin tener las ventajas de estos dos países? Pues esto es Urbanópolis, y bienvenidos. Estambul es el corazón económico, industrial y cultural de Turquía, ciudad milenaria densamente poblada que puede presumir estar en 2 continentes a la vez. Durante los últimos 40 años ha básicamente triplicado su población, de los 5,5 millones de habitantes en 1985 hasta los más de 15,5 millones según la última estimación de 2023. Construir metro o cualquier otro ferrocarril urbano es difícil por la geografía y geología particular de la ciudad, además del rico patrimonio arqueológico y arquitectónico, y más aún cuando la gran mayoría de metro construido ha sido en subterráneo, pero ni siquiera esto ha sido impedimento para la ciudad. El rápido crecimiento que han visto los ferrocarriles urbanos durante los últimos años en Estambul, por supuesto, no se trata de un hecho aislado o de una sola cosa. Es el resultado de un proceso que lentamente empezó desde 1989 con su primera línea. En realidad podríamos decir que 4 factores permitieron que Estambul construyera rápido y a muy bajo costo comparado con otros países, y sin tener las ventajas de China o Francia que mencionamos al principio. El primero ha sido que Estambul cultivó un ecosistema de construcción ferroviaria gracias a la construcción de 15 proyectos en las últimas décadas, entre ampliaciones y nuevas líneas, lo que permitió a la ciudad adquirir experiencia y, lo más importante, estandarizar procesos. Segundo es que este ecosistema permitió la competencia y el crecimiento de una industria dedicada y especializada únicamente a la construcción de metro o similares, que permitió que a su vez, por ejemplo, costes de tunelización se desplomaran. Lo tercero es que la ciudad fue flexible a la hora de superar obstáculos propios de la construcción de grandes proyectos ferroviarios, siempre con el objetivo de que la velocidad ahorraba dinero. Y cuarto, que es con lo que empezaremos, es que Estambul antes de todo esto tuvo una transformación política y esencial que en parte permitió iniciar con todo esto, una reorganización de división administrativa. El rápido crecimiento urbano llevó a que Estambul adoptara un régimen de municipio metropolitano en 1984, que permitió, entre otras tantas cosas, que las funciones e inversiones en infraestructura de los distintos municipios de la metrópoli quedaran centralizados bajo este. ¿Y qué tiene de importante esto?, te estarás preguntando. Pues que la Municipalidad Metropolitana de Estambul es quien básicamente ha construido su propio sistema de ferrocarriles metropolitanos. La primera línea de metro en Estambul fue fruto de la propia Municipalidad Metropolitana. Sin embargo, los inicios fueron un verdadero desastre. Durante estos, Turquía no tenía experiencia en la construcción de ferrocarriles metropolitanos, así que solo unos pocos consorcios y empresas en el país estaban cualificados para llevar a cabo grandes obras de tunelización. Muchas cosas tenían que ser importadas de Europa, entre ellos expertos y equipo necesario como las tuneladoras. Todo ello hacía que construir metro en un inicio era relativamente caro y lento en la ciudad. Pero claro, siempre hay que tocar fondo para reinventarse. Y es que eso fue precisamente lo que la línea 4 trajo a la ciudad. Esta desde un principio tuvo un caótico diseño preliminar por la inexperiencia de la ciudad en la construcción de metro. Sí, la línea 4 en realidad ya era la tercera línea en ser construida. Ya sabes, las ciudades a veces adelantan líneas. Pero la línea 2, que era la última en haber sido construida, tenía ya 13 años de haber iniciado. El diseño preliminar estuvo a cargo de la Agencia de Tranvías y Túneles de la ciudad,
la responsable actualmente de la red de autobuses, BRTs, funiculares y tranvías, por lo que tenía poca experiencia en este campo y tampoco tuvo un documento con un diseño preliminar para presentar. La línea pasó de la idea original de un tranvía a un diseño inicial de un tren ligero, con la mayor parte de su longitud a nivel por el centro de la autopista de Siena, una de las más importantes de la capital. Y por último, a un proyecto de metro pesado 100% subterráneo. Las técnicas de tunelización también cambiaron. Inicialmente supusieron una mezcla de técnicas de corte y cobertura y tuneladoras. Las estaciones también fueron sobrediseñadas y sobredimensionadas. Si bien la línea comenzó su construcción en 2005, el ritmo fue muy lento hasta 2008, cuando una nueva licitación fue adjudicada a un consorcio más experimentado, quien finalizó la línea en 2012. En total, varios consorcios fueron contratados, el cronograma de obra casi se duplicó y el presupuesto aumentó en un 900%. No sé en tu país, pero en el mío tenemos un nombre para esto. Y es que el inicio de la línea fue un auténtico desmadre. El desastroso comienzo de la línea 4 dio un golpe de realidad a la ciudad y llevó a que Estambul aprendiera las lecciones. El dejar el diseño y la planificación inicial de las líneas a una agencia con poca experiencia llevó a que en 2014 la municipalidad creara la Dirección de Proyectos de Sistemas Ferroviarios, quien de ahora en adelante se haría cargo de estos trabajos y presentaría un diseño preliminar para no ir a ciegas. Pero tal vez lo más importante llevó a la ciudad a diseñar y adoptar un plan maestro de ferrocarriles urbanos en 2011. El plan trazó una red ferroviaria máxima de 749 kilómetros, de los cuales 227 ya estaban en servicio, en construcción o en proceso de licitación. Se evaluaron los 522 kilómetros adicionales de líneas propuestas y se seleccionaron 388 de estas para completarlas, con un objetivo de 37 líneas en funcionamiento para 2023, incluidos funiculares, tranvías, trenes ligeros de cercanías y metros. Después de adoptar el plan maestro, de haber aprendido de sus errores y aún más importante, haber adquirido experiencia, Estambul se metió de lleno y en serio la construcción de sus líneas. Ese mismo año arrancó la construcción de la línea 5, la primera después de la desastrosa experiencia de la línea 4. Esta línea fue la primera en adoptar los cambios y optimizaciones aprendidos por la ciudad. De 2013 a 2017 fueron los años dorados del sistema de Estambul. Fueron inaugurados proyectos tan importantes como el túnel del Marmaray sobre el Bósforo, la línea suburbana que uniría la parte europea y asiática a un coste también relativamente barato, más aún cuando se trataba de un túnel sumergido y que en la parte europea pasaba por el histórico Cuerno de Oro. También fueron inauguradas las líneas 6 y 3, se iniciaron las ampliaciones de las líneas 1, 3 y 4 y se inició con la construcción de las líneas 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tan solo 2017 vio iniciar 7 proyectos a la vez. Estambul comenzó a formar los otros 3 factores que permitieron construir rápidamente y a bajo coste su sistema. Una constante cartera de proyectos ferroviarios en la ciudad, sumada a la experiencia adquirida por los turcos y a la flexibilidad que tuvieron a la hora de superar problemas. La competencia entre consorcios, la adquisición de su propio equipo para tunelar y el elemento clave que podría englobar todo lo anterior, la estandarización de los procesos. Estandarización. Esa palabra que una y otra vez repetimos, que países como China o Francia se pueden dar el lujo de presumirla y que, en este caso, después de mucho, también Turquía. Pero exactamente ¿a qué nos referimos por estandarización? Pues a una serie de procesos tanto constructivos y de diseño como administrativos y de gestión que adoptó Turquía, habiendo adquirido la experiencia necesaria y habiendo fallado también con el objetivo de ahorrar tiempo y costos en la planificación y construcción de sus siguientes líneas. Al final de cuentas, lo importante era empezar a construir, sino que podrías estandarizar. Con lo que respecta al diseño de las estaciones y las líneas, fueron optimizadas a través de su tamaño y las configuraciones mecánicas de estas. Por ejemplo, a partir de las estaciones de la línea 5, los cuartos de ventilación se integraron entre los túneles de las plataformas, al mismo nivel que estas, a diferencia de la línea 4 que estaban arriba de las estaciones y construidos mediante el método de corte y cobertura, lo cual requería más espacio para ser construidos. Pues este pequeñísimo cambio ahorró $14 millones en construcción y 72 en adquisiciones de terrenos en donde se instalaban y construían. El sobrediseño y sobredimensionamiento de las estaciones por la falta de un documento de diseño preliminar fue uno de los principales sobrecostos en la línea 4, por lo que dio pie a la estandarización de un diseño de las estaciones y diseños más genéricos en las siguientes. Los túneles se estandarizaron a un diámetro exterior de 6.3 metros, para que se pudieran utilizar las mismas tuneladoras en todos los proyectos. La municipalidad también se hizo más flexible a las ideas que le permitieran acelerar los trabajos y superar problemas, como por ejemplo la idea del segundo consorcio de la línea 4 que sugirió una tunelización con el método austriaco y tuneladoras,
lo que permitió acelerar los trabajos y ahorrar dinero. Por otro lado, la gran cartera de proyectos que presentaba la ciudad y que estaba dispuesta a construir después del Plan Maestro de 2011 propició que los consorcios turcos pasaran de arrendar y contratar tanto equipo extranjero como tuneladoras y expertos en construcción de sistemas ferroviarios a directamente comprar ya fuera de segunda mano reacondicionadas y a formar sus propios equipos de expertos, pues así les compensaba más. Y no solo eso, creó una competencia entre estos para las licitaciones, haciendo que no fuera extraño que una licitación recibiera entre 6 o más ofertas, incluso cuando hubiera varias líneas en construcción al mismo tiempo en la ciudad. En el terreno administrativo, uno de los que más sumaría tiempo, los estudios de impacto ambiental fueron facilitados, aprobados en apenas 2 meses, bajo la premisa de que los efectos ambientales eran positivos con los proyectos ferroviarios. Los sobrecostos estaban limitados al 20% de la licitación inicial, y en caso de ser superado ese límite se necesitaba la aprobación del gobierno central. Este es un proceso largo y por lo tanto muy evitado por los consorcios. Inclusive en los últimos años ha habido una pequeña carrera entre comillas entre el gobierno central y la municipalidad. Pues como te he dicho, la municipalidad era quien construía sus propias líneas de metro. Sin embargo, tras la apertura del nuevo aeropuerto internacional de Estambul, el gobierno central tomó la construcción de las fases 1 y 2 de la línea 11, considerada prioritaria para conectarlo. La nueva era de construcción de ferrocarriles metropolitanos en Estambul es un ejemplo más terrenal y acorde a muchos casos. Por supuesto, hay muchos más factores que propician un ecosistema ferroviario como en este caso. Y es que va implícito que más allá de costos y estandarizaciones, el factor político tiene que ir de la mano. Si no está en consonancia, por más estandarizaciones será imposible. Hoy el coste medio por kilómetro de metro es de $146 millones en Estambul, una cifra muy cercana a las recientes líneas 6 y 3 del metro de Santiago por poner como referencia, y a un precio muy accesible al estándar mundial, teniendo en cuenta que básicamente la totalidad del sistema es subterráneo, mientras que ese mismo kilómetro en promedio tarda 7 meses en construirse. La última tanda de líneas espera varias inauguraciones este año y otras están en estudios de factibilidad. Para 2029, Estambul espera alcanzar los 622 kilómetros entre metro, tranvías y más suburbano. Y la Turquía, que al principio hacía desastres con sus líneas, empezó a competir a escala mundial y a exportar la experiencia adquirida ahora diseñando, construyendo y gestionando proyectos ferroviarios en el extranjero como Bulgaria, Polonia e incluso Alemania. Recuerda que si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y dejarnos un like. Hasta la próxima.